Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. Los golpistas, en el afán de dañar la imagen del nuevo gobierno, buscaron dañar la imagen internacional de nuestro país. Pero el tiempo y la historia y la justicia ponen a cada cual en su lugar, mostrando su verdadero rostro, sus verdaderas intenciones. A la crisis y a la violencia política promovida y organizada por grupos minoritarios en los primeros meses del año 2023, el Perú clamaba por estabilidad, por liderazgo y sobre todo por el respeto irrestricto al orden democrático. Cuando asumí esta alta investidura, el país se encontraba dividido, enconado, crispado y en grave declive económico, golpeado por el populismo que desde el centro del poder gubernamental promovió conflictos políticos, creó una grave crisis de confianza que generó la mayor fuga de capitales en medio siglo. Se paralizaron proyectos e inversiones. Como consecuencia de ello, empezó una desaceleración de la economía con un fuerte impacto en el empleo, aumentando la desocupación y la pobreza, que se vio reflejado en los meses siguientes. Sabía entonces que mi tarea no sería fácil, pero también sabía que el Perú necesitaba una conducción firme, responsable, que antepusiera el interés nacional a cualquier cálculo personal o político. La única opción era salvar el país de la polarización y la violencia. Asumí esa responsabilidad con la convicción de que era posible restablecer el orden constitucional, encaminar la economía y reconciliar a nuestro pueblo peruano. Mi gobierno no tuvo paz ni tregua. Desde un inicio enfrentamos una ofensiva violenta. La primera etapa de nuestra gestión estuvo marcada por una convulsión política que provocó significativas pérdidas económicas y de vidas para el país. Se construyó una narrativa, un relato por el cual los golpistas eran las víctimas y los que luchamos por recuperar el orden constitucional democrático para alcanzar la paz y la unidad entre los peruanos fuimos los victimarios. Los golpistas, en el afán de dañar la imagen del nuevo gobierno, buscaron dañar la imagen internacional de nuestro país. Pero el tiempo, Congresista la Luque. historia y la justicia Pero el tiempo y la historia y la justicia ponen a cada cual en su lugar, mostrando su verdadero rostro, sus verdaderas intenciones. A la crisis y a la violencia política promovida y organizada por grupos minoritarios en los primeros meses del año 2023 se sumaron fenómenos naturales como el ciclón Yaku, que afectó a miles de compatriotas y dejó una secuela de destrucción y un panorama de emergencia que se agravó por las intensas lluvias. Congresistas. Iniciamos. Presidenta.
Señor relator, de lectura a lo que corresponde al reglamento. Reglamento del Congreso de la República, artículo 61, disciplina parlamentaria. El presidente tiene a su cargo la dirección de los debates y la prerrogativa de exigir a los congresistas que se conduzcan con respeto y buenas maneras durante las sesiones. Está facultado para, inciso B, imponer el orden en las sesiones si cualquier congresista impide con su conducta el normal desarrollo de la sesión y no acata el llamado de atención y las decisiones del presidente en materia de orden, este lo reconviene. Si el congresista persiste en su actitud, el presidente ordena su salida de la sala. Si no obedece, el presidente suspende la sesión por 15 minutos. Reabierta esta, el presidente reitera su pedido. Si el congresista se allana, el presidente da por concluido el incidente. De lo contrario, la mesa directiva propone al Pleno, según la gravedad de la falta, la sanción de suspensión a que se refiere el inciso C del artículo 24 del presente reglamento. Muchas gracias. Continúe, presidenta. Iniciamos el año 2024 con la seria amenaza del fenómeno El Niño Costero, la sequía, el friaje y diversas emergencias sanitarias, como los brotes del dengue, el sarampión, la poliomielitis y la tosferina, que nos colocaron frente a una de las etapas más complejas de nuestra gestión. Enfrentamos los fenómenos de la naturaleza en medio de la violencia política. No se trató de conflictos sociales, fueron ofensivas políticas destinadas a destruir el Estado constitucional y socavar el gobierno. Enfrentar este escenario exigió de nosotros respuestas inmediatas en las que los diferentes niveles de gobierno, las comunidades y los pueblos de todos los rincones del país luchamos y coordinamos multisectorialmente la defensa del Estado y demostramos que cuando estamos unidos podemos superar todos los desafíos. Nuestro país siempre ha sido de peruanos resilientes de firme voluntad. Así se forjaron pueblos que crecieron desafiando una difícil naturaleza. El carácter de los peruanos se manifiesta en una cultura de luchadores, trabajadores, emprendedores. La herencia de las generaciones pasadas ha sido siempre la de asumir todos los desafíos, como se pone de manifiesto en las ciclópeas construcciones de Machu Picchu, Sacsayhuamán, Cuela, Choquequirao, entre otras. En el terreno económico, los retos fueron mayores y más graves. Miles de peruanos, con el fin de proteger sus ahorros ante un escenario amenazante, decidieron retirar del país más de 20.000 millones de dólares. Los empresarios perdieron la confianza y decidieron dejar de invertir. El empleo se redujo, los precios aumentaron, los créditos se redujeron y los ingresos de las familias se vieron afectadas. El país sufrió además el impacto del alza internacional de los precios de los alimentos. Sin embargo, en medio de ese escenario, no retrocedimos, apostamos por la estabilidad, las inversiones y el apoyo a los sectores más vulnerables. Juntos logramos salir de ese difícil desafío. Hoy se ha restablecido la confianza, crecen las inversiones, el PBI, el empleo, las reservas internacionales y con ello cae la inflación, baja la pobreza. Con la confianza se ha reactivado la economía derrotando las voces negacionistas cuya inspiración es el escepticismo, el resentimiento, la frustración y el nihilismo. A nuestro gobierno
También a nuestro gobierno también le ha tocado encarar uno de los peores flagelos de la sociedad, la delincuencia y la criminalidad transnacional organizada, que se venía gestando con la apertura indiscriminada de la frontera dispuesto por gobiernos pasados. No se trata solamente de actos delictivos aislados, sino de redes estructuradas, clandestinas, que operaban bajo la conducción, organización y financiamiento internacional y que se han ido articulando con la delincuencia nacional. La delincuencia internacional organizada es una amenaza en todos los países de América que está causando especialmente en el Perú graves daños en vidas humanas y en la propiedad. La delincuencia actúa con fiereza y maldad. La extorsión y el sicariato pretendieron echar raíces usando métodos terroristas que hoy estamos enfrentando. Frente a ello, no hemos optado por la indiferencia ni por la resignación. Estamos librando una batalla firme, decidida y sin tregua contra el crimen para proteger la vida, la libertad, la propiedad y la integridad de todos los peruanos. Repito, hemos sufrido la improvisación de décadas pasadas cuando se abrió sin control las fronteras de nuestro país. Pero debe recordarse que también se debilitó a nuestras fuerzas policiales como parte de la estrategia de debilitar el Estado constitucional. Hoy estamos actuando con la convicción de que unidos saldremos de esta situación de la misma forma que derrotamos al terrorismo. Durante este tiempo, lamentablemente no ha sido mi gestión la que ha estado en el centro de muchas críticas, sino mi propia condición de presidenta. He sido blanco constante de cuestionamientos, críticas, amenazas de vacancia motivadas no necesariamente por hechos objetivos, sino por otro tipo de intereses. La narrativa que se ha construido ha estado dirigida a convertir a la presidenta en el chivo expiatorio, una antigua idea por la cual se busca un culpable que sería el causante de todos los males. La historia sabrá juzgar esas intenciones malsanas que, por cierto, no nos debilitan en el objetivo de salvar al país. Seguimos y seguiremos firmes. Quiero decirles Quiero decirles a quienes votaron en las elecciones del 2021 que no ha sido esta presidenta la que pretendió quebrar el Estado constitucional para ubicar al Perú en el sendero de la destrucción y el fracaso de aquellos que pretendieron y pretenden gobernar con una ideología de odio, confrontación y promoción de la lucha de clases. Por mi profundo amor a nuestra patria, renuncié a continuar un proyecto político que conducía al Perú a una polarización insana, a un enfrentamiento fratricida, a la destrucción del Perú y que llamaba a la violencia bajo un lema que se puso en práctica, ahora sí, guerra civil, y que en el Perú deben correr ríos de sangre. Ese era el lema de aquellos nihilistas, perversas ideas sostenidas en la creencia de que la violencia es la partera de la historia sin haber aprendido nada de ella. Pues la violencia en donde se ha aplicado ha generado más violencia, muerte y destrucción. Resulta extraño, por decirlo menos, que algunos sectores se hayan prestado al extraño juego de colaborar con lavarle el rostro y las manos a los violentos
y justificar su insanía. En esa coyuntura, junto a los congresistas de profundas convicciones democráticas y a los ciudadanos patriotas de buena voluntad, pudimos salvar y preservar la democracia y la libertad de la que hoy gozamos y que está consagrada en la Constitución. Por eso es que hoy no vemos a peruanos haciendo colas diarias de amanecida para comprar pan, arroz, azúcar, una botella de aceite o una botella de leche para sus hogares. En el Perú no habrá jamás tarjetas de racionamiento por la cual el Estado todopoderoso le dice al ciudadano qué debe comer y cuánto. Ese camino del fracaso debemos cancelarlo para siempre. Esta vez lo logramos una vez más, manteniéndonos unidos. Ese es uno de los mayores aprendizajes de la vida política nacional, la búsqueda y la práctica permanente de la paz, la unidad y el diálogo respetuoso y alturado entre compatriotas. Muchos me critican por haber elegido el deber constitucional de preservar la democracia, la libertad, la propiedad, el respeto a los derechos humanos y de las instituciones democráticas. Sin embargo, pregunto, ¿qué hubiera sucedido si no hubiera asumido el gobierno y no hubiera actuado con absoluto respeto al orden democrático y a la institucionalidad? El país estaría sumido en un indeseado vacío de poder, con graves consecuencias. Elecciones en medio de la violencia y un poder autoritario e improvisado para supuestamente elaborar una nueva constitución, pretexto de los que son traidores a la patria. Un país sin inversiones, sin obras, Congresistas, disciplina. Presidenta, continúe, por favor. un país sin inversiones, sin obras ejecutadas, con mayor pobreza, camino a convertirnos en un país fallido, como Cuba, como Venezuela, como Bolivia y otros tantos más. Querían convertir al Perú en un país fallido, es decir, en un paria internacional. Sin embargo, entre preferir la incomprensión de algunos y mi mandato ante la patria, preferí cumplir el deber de recuperar el país, este Congreso, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, los organismos constitucionalmente autónomos y todas las instituciones se mostraron a la altura de su compromiso y defendimos juntos la Constitución, iniciando el camino responsable hacia la estabilidad democrática. Sostener la democracia Aplicación del reglamento del Congreso de la República. Señores congresistas, una vez más vamos a aplicar el reglamento. Por favor, guarden las formas. Guarden las formas, congresistas. Guardemos las formas, congresistas.
Vamos a aplicar el reglamento del Congreso de la República. Presidenta, continúe. Gracias, presidente. Sostener la democracia implicó enfrentarnos a poderes fácticos que pretendieron que al enfrentar innumerables investigaciones y denuncias fiscales o extender este acoso a funcionarios de mi gobierno e involucraron incluso a miembros de mi familia, ¿doblegarían mi compromiso con el Perú y con todos los peruanos? No. En esas circunstancias también tuvimos que tomar una decisión sobre si destinábamos recursos millonarios en publicidad estatal o los invertíamos en el apoyo a los peruanos de pobreza y pobreza extrema. Otra vez elegí apoyar a nuestros compatriotas y hemos asumido las consecuencias que hoy todos conocen. Hemos pagado las consecuencias de esta decisión patriótica. Soy una presidente firme ante las adversidades y aquí sigo de pie con humildad al servicio de todas las peruanas y peruanos, reafirmando mi compromiso inquebrantable con la democracia y el futuro de nuestro país. Ofrecimos trabajo, esfuerzo y entrega. Nos propusimos devolverle al país la estabilidad, la esperanza y la confianza en sus instituciones. Nos comprometimos a gobernar en favor de los sectores más vulnerables, con eficacia, honestidad y sobre todo sin manchar nuestro espíritu y nuestras manos con actos de corrupción. Hoy desde este hemiciclo del Congreso que representa al pueblo peruano, informo al país sobre los resultados de nuestro trabajo y de lo que vamos a dejar. Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.